Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar los aspectos más importantes de la inteligencia artificial en lo que corresponde a la terapia intensiva. Estos son mis datos de contacto. No tengo conflictos de interés. Es un privilegio estar aquí. Muy bien. Quiero que vean, esta historia es una pequeña niña a la que su papá le pide que le pase el color magenta de un grupo de colores. Esta pequeña niña no conoce el color magenta y entonces puede hacer varias cosas. Puede quedarse congelada, como se quedan congeladas las computadoras cuando no saben hacia dónde derivarse, qué camino tomar, izquierda, derecha, lo que dijeron. Pueden, como las computadoras un poco más avanzadas, demostrar que hay un error en una parte del algoritmo, lo que equivale a que le pregunte a su papá cuál es el color magenta. Y es probable que ella conozca todos los otros colores, con excepción del magenta. Y entonces ella podría dar por hecho que ese color que no conoce es el magenta, juntando los hechos de que su padre da por hecho que el color magenta está en esta caja de colores y que ella conoce todos los demás colores, con excepción de uno desconocido, y le han dicho que hay un color más, que es el magenta. Entonces, esto es inteligencia, la resolución de un nuevo problema con la interacción nueva de conocimiento que ya tenemos. Entonces, hay dos situaciones que puede hacer esta niña una vez que toma el color que no conoce y parte de la hipótesis de que ese color que no conoce es el magenta. Puede ir y preguntarle a su papá, ¿es este el color magenta? Y el padre responder que sí, y entonces ella va a adquirir un nuevo conocimiento a través de un aprendizaje compartido con su papá, porque confirmó que es el color magenta. Esta es la inteligencia artificial más convencional, perdón, que se tenía anteriormente. El nuevo paso a la inteligencia artificial es que, sin necesidad de preguntarle a su papá si es este el color magenta, dado que ha hecho todas las interacciones posibles y no hay una tercera o cuarta interacción, ella va a dar por hecho sin que su papá le diga que ese es el color magenta. Ese algoritmo no funcionaría si hubiera otro color que ella no conociera. Pero dado que las interacciones se han acabado, sin necesidad de que este conocimiento sea confirmado por alguien de mayor experiencia, aprendizaje supervisado, la niña va a dar por hecho que ese es el color magenta y lo va a integrar a sus conocimientos. Entonces, esto es la inteligencia artificial. Tenemos conocimiento previo, una interacción nueva y un problema nuevo. Como ven, no es necesario conocer fórmulas complejas o nombres de algoritmos complicados para entender qué es la inteligencia artificial. Espero que haya quedado claro, porque nosotros podemos crear una máquina que mida todas las longitudes de onda de la luz visible y asignarle un nombre a cada longitud de onda. Exactamente como lo hace el ojo a través de conos y bastones, vemos longitudes de onda, impactan en el ojo y a ciertas longitudes de onda les llamamos ciertos colores. Entonces pudiéramos decir, ya no voy a molestar a esta niña, ahora lo que voy a hacer es construir esta máquina que va a tomar cada color que yo le pida a través de la longitud de onda. Bueno, esta máquina nunca pudiera darnos el color magenta, porque el color magenta no existe. Es una construcción social. Tan es una construcción social que una persona puede ver solo un tipo de color magenta y otra persona puede ver 15 diferentes tipos de color magenta. Para una máquina que busca la longitud de onda y le asigna un color a cada longitud de onda, los dos están equivocados porque desde el punto de la física clásica, el color magenta no existe. Es una construcción social entre diferentes tonalidades de rojo y azul. El color también es una construcción social. Quiero comentar el hecho, por ejemplo, de que Homero en la Ilíada, que si bien Homero era ciego, no era ciego de nacimiento, conocía los colores. Homero en la Ilíada y en toda la antigüedad griega, la sangre es de color negro.
La construcción que se le dio a la sangre era un color negro y la construcción que se le dio al mar era un color rojo. En toda la Ilíada y en todos los manuscritos de esa época se refieren como el rojo mar. Entonces, una máquina que midiera las longitudes de onda siempre equivocaría en la concepción de un griego sobre cuál es el color del mar. Y nunca entendería, una máquina que con su longitud de onda va a localizar colores, nunca entendería cuando yo le pido el color magenta, porque no hay una longitud de onda que dé color magenta. Pero nosotros podemos utilizar una máquina que a través de tener 1000, 2000, 3000 colores, es como hacemos la medicina en la actualidad, hacemos probabilidades bayesianas. A través de estos 1000 o 2000 colores, una máquina no aprendería, pero sería capaz de acertar con qué color es magenta o a qué me refiero yo cuando solicito la resolución de un problema de color magenta. La máquina, a través de ensayo y error, nos diría: este color en un 95% de los casos debe ser el magenta, porque toda la estadística se basa en decir esta otra teoría de que este sea el color magenta solo tiene 5% probabilidades de éxito. De ahí viene la P estadísticamente significativa menor de 0.05%. Eso significa, cuando vemos una P 0.05%, quiere decir que la conclusión o lo contrario a la conclusión es una probabilidad de acertar del 5% o menos del 5%. Una máquina que buscara el color magenta de manera bayesiana debería depender de la probabilidad preprueba, es decir, pueden ser solo 5 colores en 1000, solo 5 magentas en 1000, pero necesita el conocimiento de cuál es la probabilidad preprueba de que haya un color magenta entre ese sinfín de colores. Es el conocimiento más importante en la estadística como la usamos actualmente. ¿Cuál es la probabilidad preprueba? Entonces, nunca podríamos confiar en que una máquina que desarrolle algoritmos bayesianos pueda aprender lo que es el color magenta o pueda resolver un problema en una población donde la probabilidad preprueba es diferente. Lo que se hace en la inteligencia artificial es que se tienen todas las interacciones posibles de conocimiento. Esta pequeña niña que no conoce el color magenta tenía ciertas interacciones. Interacción número 1, mi padre me está pidiendo un color que yo no conozco. Interacción número 2, en esta caja de colores conozco todos los colores con excepción de uno. Interacción número 3, el color que no conozco debe de ser el color magenta. Nadie le dijo que era el color magenta. Una máquina que buscara el color magenta de forma física, es decir, longitudes de onda, nunca encontraría el color magenta, y una máquina que hiciera esto por ensayo y error, probabilidades bayesianas, solo acertaría en esa caja de colores en particular. Pero ahora la niña es capaz de, en cualquier otro lado, encontrar un color magenta. Eso es inteligencia artificial. Se le llama inteligencia artificial supervisada cuando la niña va con el papá y le pregunta, ¿es este el color magenta? Y el padre contesta, efectivamente, este es el magenta. Esa es una interacción supervisada. Una inteligencia más profunda sabe que no necesita la interacción del papá porque no hay otra posibilidad aparte de que ese sea el color magenta. Es la inteligencia más profunda que existe en computadoras hasta este momento y se llama inteligencia no supervisada. Esto quiero que lo vean. Yo solo puedo hacer 3 o 4 interacciones para resolver problemas. Sé, por ejemplo, que la presencia de una lesión predisponente, de una oxigenación menor de 300, infiltrados bilaterales que no corresponden exclusivamente a falla cardíaca, son solo 4 interacciones, me ayudarán a hacer el diagnóstico de lesión pulmonar aguda. Una computadora puede tomar miles o miles de interacciones para decir, en particular, este paciente tiene lesión pulmonar, mientras que yo con 4 interacciones ya estoy demasiado sobrecargado de información como para ser de utilidad. Esa es la diferencia entre cómo nosotros decidimos problemas, que también los decidimos en interacciones, y la cantidad de interacciones que puede hacer una computadora.
Es decir, nosotros podríamos llegar a 1, 2, 3 interacciones, mientras que la computadora puede hacer un número excesivamente grande de interacciones y entre más capacidad tenga, más interacciones va a poder hacer. Esa es la única diferencia hasta este momento entre este tipo de interacciones y la inteligencia artificial. Hay un juego que se llama Wordle, donde nosotros tratamos por ensayo y error de encontrar una palabra. No sé si lo han visto, está algo de moda. Nosotros podemos responderlo con 3 simples leyes heurísticas. La primera ley es, vamos a utilizar 2 palabras que tengan todas las vocales. Y la segunda regla es, la segunda palabra que voy a utilizar, sumada a la primera, me da las 5 consonantes que más se utilizan en el idioma español. Esto nos hace que a la tercera interacción encontremos esa palabra desconocida en un 95% de los casos. Es muy probable que la inteligencia artificial, para empezar, solo se pone una palabra al día y cada palabra es diferente. La máquina es capaz de recordar, bueno, no recordar, de tener en el algoritmo las 400 palabras que se han utilizado antes y descartarlas. Yo no tengo la capacidad de descartar esas 400 palabras, de recordar hace 15 días cuál fue la palabra para no ponerla en el nuevo problema. La máquina sí lo puede hacer y la máquina no necesita hacer la interacción que yo hago para que, dada la palabra, en la primera o segunda interacción me dé el resultado con un 100% de probabilidades. 95% de probabilidades con el algoritmo de 3 pasos que yo hago versus 100% de probabilidades. Yo atino en la tercera o cuarta oportunidad, la máquina atina en la segunda o tercera oportunidad. Aquí lo importante es si realmente es útil este 4%, 5% de probabilidades que se aumentan. Mi algoritmo humano, 95% de efectividad, versus el algoritmo de la computadora, 100%. El problema no es importante si ese 5% no hace ninguna diferencia, pero quiero que se entienda que resolvemos el problema de la misma forma, haciendo interacciones, y aprendemos de la misma forma. El conocimiento que ya teníamos en interacciones nuevas, en problemas nuevos. Ya aplicado a la medicina, tenemos una máquina que es capaz de dibujar el endocardio en un ecocardiograma. A veces es más sencillo porque el médico les dice, esto es endocardio, síguelo. Y al momento de decir que es endocardio y seguirlo, va a dar el resultado de la fracción de eyección. Las máquinas de interacción de inteligencia más profunda no necesitan que le enseñes a dibujar el endocardio, ni en sístole, ni en diástole, ni en ningún movimiento. Simple y sencillamente aprenden los movimientos y concluyen la fracción de eyección, sin decir, esto es endocardio. Sin que nadie le enseñe lo que es el endocardio, las interacciones hacen, pero si se dan cuenta, pues llegamos a la misma situación del 62% de fracción de eyección. La pregunta realmente importante en la inteligencia artificial es que si yo, mi porcentaje de acierto de la fracción de eyección, yo digo que tenía 60%, la inteligencia me dice que tiene 62%. Para el problema actual del paciente, ¿ese 2% hace diferencia? Esta es la verdadera pregunta que tenemos que responder nosotros como clínicos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar inteligencia artificial? No importa cuál es el problema que nos pongan, en menos de 5 segundos nosotros hemos decidido si nos gusta, si no nos gusta, si es bueno, si es malo, si es ajeno, si es propio, si me quedo, me voy. Esta es una situación de evolución, ¿sí? Les presentan a una nueva persona, en 5 segundos han decidido si les gusta o no les gusta esa persona, si se van a ir o se van a quedar. Todo lo demás son recalibraciones. Cuando dicen en un principio, esta persona no me caía bien, ahora me cae mal, la inteligencia artificial no va a caer en esta situación, va a hacer las interacciones correspondientes. Lo siguiente que están viendo en la pantalla es un problema visual que a todos nos pasa. No importa si ya conocen el problema, nosotros entendemos que tal vez la línea que está abajo es más pequeña que la línea que está arriba, cuando las dos líneas miden lo mismo. No importa cuántas veces veamos la línea,
y sepamos que las líneas miden del mismo trabajo, miden lo mismo, al momento de verlas por primera vez, en los primeros 5 segundos vamos a decir la de abajo es más pequeña. Este error de apreciación no lo va a tomar en cuenta la inteligencia artificial, siempre va a decir las dos líneas miden lo mismo. Si estamos tomando decisiones clínicas sobre qué línea es más grande, más pequeña de una PCR, por supuesto nos vamos a equivocar si nos la presentan así, pero la inteligencia artificial nunca se va a equivocar en este pequeño brinco visual, porque le damos demasiada importancia a la información con la que contamos y muy poca a la información que ignoramos. Otra situación es que quiero que vean este mapa que se dibujó durante la Blitzer, durante los bombardeos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en Londres. Se empezaron a dibujar todos los lugares donde caían bombas y se dividió en 4 cuadrantes perfectamente simétricos el lugar donde caían las bombas, y apreciativamente parecía que en un cierto cuadrante casi no caían bombas y que en otro cuadrante caían muchas bombas, y se empezaron a hacer muchas teorías, obviamente todas estas equivocadas, porque si ven la división del mapa de abajo, que también es muy simétrico, no hay ninguna diferencia en dónde cae una bomba y dónde cae la otra bomba, pero al creer que los datos eran correctos, se empezó a hacer propuestas de que donde no caían las bombas eran los lugares donde estaban los espías nazis, y donde caían las bombas eran objetivos prioritarios para los nazis. Cuando se dividió el mapa de otra forma también simétrica, se dieron cuenta que todas las bombas caían por azar. Vamos, ni siquiera sabemos si los alemanes contaban con la técnica suficiente para dirigir tan perfectamente una bomba como un solo sitio. Eran capaces de mandar los B-12 de Europa a Inglaterra y saber que caerían en Londres, pero tal vez no sabían exactamente dónde iban a caer. Este pequeño engaño visual no va a ser nunca un problema en la inteligencia artificial. No va a dar por hecho situaciones y crear interacciones al azar. Y va a estar corroborando las divisiones que se presenten de una y otra forma. Este es el principio de lo que en inteligencia artificial se llama clúster, hacer divisiones de esto parece correlacionar, esto no parece correlacionar, y después se presentan los datos de otra manera y se vuelve a preguntar, ¿correlaciona o no correlaciona? Mientras que nosotros hacemos algo muy parecido a lo que el gran beisbolista Yogi Berra solía decir. Iba a comer, le daban una pizza y le preguntaban, ¿en cuántos pedazos divido la pizza? Y él decía, divídela en 4 porque no tengo tanta hambre para comerme 6, cuando la cantidad es lo mismo 4 que 6. Ahora, la inteligencia artificial no tiene un objetivo. El objetivo se lo damos nosotros. El punto más importante de la inteligencia artificial es que el problema que le estamos asignando sea relevante. Encontrar a través de la personalización genética y bioquímica de una persona y un tipo de cáncer, cuál es su quimioterapia adecuada. Son demasiadas interacciones para que un clínico pueda recordarlas todas, pero un programa de inteligencia artificial sí lo puede recordar. Entonces, lo importante de la inteligencia es que el problema al que nos estamos enfrentando sea importante. Y el segundo punto es que el principal problema al que nos enfrentamos sea el ruido. Como ustedes pueden ver en estos tiros al blanco donde se dan disparos, el equipo A es el mejor equipo. Todos los disparos caen en un solo lugar y todos caen en el objetivo. Es lo que nosotros quisiéramos. El equipo B es un equipo muy congruente. Todos los disparos están muy cercanos unos de otros, pero están fuera del objetivo. Aquí podemos empezar a hacer teorías. Posiblemente la mira tiene una desviación hacia la izquierda. Si recalibro la mira, posiblemente el equipo B empezará a acertar. Pero el equipo C, el equipo D, no sabemos qué está pasando. Y si nosotros tratamos de hacer una explicación, nos vamos a equivocar, porque lo único que hay aquí es ruido. En el equipo B
lo que hay es sesgo. Sesgo de que en vez de estar dando en la diana, estamos dando inclinados hacia la izquierda. Ese es un sesgo. Ahí los seres humanos somos muy buenos para hacer propuestas y resolver problemas. Como les dije, quizá el equipo B lo que necesita es una nueva mira. Pero el equipo C y el equipo D, si yo hago una propuesta de por qué están fallando, tal vez me equivoque. Mientras que la computadora o la inteligencia artificial va a saber que eso solo es ruido y que a través de ese ruido no podemos tener información. La gran mayoría de las veces que fracasamos en la resolución de un problema es porque confundimos el ruido con información importante. Por eso les recomiendo este libro de un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que también explica mucho que la inteligencia artificial va a ser importante en un futuro, sobre todo en el campo médico, él es psicólogo, pero que de ninguna manera va a llegar un momento donde la inteligencia artificial por sí sola pueda resolver el problema de la medicina, porque el mundo nunca va a dejar de ser tan complejo como es ahora. Por más que logremos hacer predicciones adecuadas, nunca vamos a hacer, ni siquiera la computadora más grande, una predicción que haga que el mundo sea más certero de lo que es hoy. Solo vamos a equivocarnos de una manera diferente, con menos costo a pagar, pero con la misma frecuencia. Otra situación es que necesitamos una genialidad para resolver problemas nuevos. Nuevamente, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados veían los aviones que lograban aterrizar y que habían sido atacados por el enemigo, y los puntos rojos que ven ahí son los lugares donde insertaban las balas. Los ingenieros tenían dos problemas que se combinaban. Por un lado, pues uno podría pensar que es muy importante reforzar el centro de la nave porque parece que la mayoría de disparos están ahí. Por el otro lado, en las alas, en los extremos, parece importante reforzar esa área porque ahí hay muchos disparos. El problema es decir, si aquí está la gran mayoría de disparos, tengo que reforzar esta parte para que el avión siga volando. El problema es que si refuerzo todo, el avión va a ser tan pesado que no pueda volar. Pero alguien muy inteligente dijo, nos falta información. Nos falta la información de los aviones que no pudieron regresar. Es muy probable que los aviones que no regresaron fue porque los disparos fueron en la cabina del piloto. Y entonces, aunque vemos los disparos aquí en los aviones que sí regresaron, a pesar de todo, pues el avión regresó. Casi ningún disparo, o si se ve en este ejemplo, ningún disparo estaba en la cabina del piloto. Este ingeniero se dio cuenta, no hay disparos en la cabina del piloto en la muestra que yo estoy tomando, porque todos los aviones a los que se les disparó en la cabina, los aviones no pudieron regresar, el piloto falleció, etcétera, etcétera. Lo que vale la pena reforzar es la cabina del piloto. Él resolvió un problema a través de la información que no tenía, pero que podía recuperar en interacciones de pensamiento como lo ven ahora. Esos son los problemas que la inteligencia artificial puede resolver, donde hay una manera de encontrar la información que no tenemos con los datos que sí tenemos. Y más importante, saber que todos esos puntos rojos son ruido, son información que no sirve para la resolución del problema. El concepto más importante en medicina y un poquito hacia el futuro de la inteligencia es el error estandarizado. Esto es incluso el teorema de Pitágoras, es una cosa para los que siempre dicen un meme de ¿cuándo voy a utilizar el problema de Pitágoras en la vida real? Pues realmente entre más entendamos el teorema de Pitágoras diseñado al error estándar, más vamos a entender la medicina y el mundo, y más fácil va a ser saber cómo es que trabaja la inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es encontrar el error estándar de cada modelo. ¿Y qué significa esto? Nosotros tenemos una media. Hicimos una muestra de 100 pacientes para preguntarnos qué le pasa a 1 millón de pacientes, y
hay mucho sesgo, mucho ruido, es decir, desvíos de la verdad en esta muestra de 100 pacientes que no va a poder resolverme la situación de ver 1 millón de pacientes, y tal vez en este momento no podemos ver 1 millón de pacientes. Pero la inteligencia artificial encuentra el error estándar, y el error estándar es la media más real que pudiéramos nosotros encontrar con esos 100 pacientes respecto a cuál es la verdadera media de ese millón de pacientes. Entonces, en estos momentos, uno de los conceptos más importantes para entender el mundo como se está desarrollando hoy es el error estándar. Créanme, toma solo una tarde y recordar un poquito el teorema de Pitágoras, saber el error estándar, y a partir del error estándar ustedes van a entender todos los conceptos de la estadística en la actualidad. Lo segundo es una cosa que Nassim Taleb nos está diciendo que es fundamental que entendamos, que es que la curva de Gauss, como la vemos, la campana de Gauss famosa, solo funciona en los laboratorios de experimentación y en Las Vegas. Fuera de los laboratorios de experimentación, nosotros no vivimos en una campana de Gauss, vivimos en una distribución que se llama campana de Gauci, donde lo más importante son los extremos, las colas gordas, como lo llama Taleb, en los extremos. Esto se puede explicar fácilmente. Si nosotros juntamos la muestra de cuánto miden todos los asistentes al Estadio Azteca en un partido, es probable que encontremos la media de estatura del mexicano promedio, porque ese es un error donde si ese día asistió el hombre más alto del mundo y el hombre más pequeño del mundo, el que ellos hayan asistido a ese partido no cambia en nada la distribución de la campana de Gauss. Pero supongamos que queremos saber cuál es el sueldo promedio de los mexicanos y tomamos de estos 100,000 personas que caben en el Estadio Azteca, tomamos el sueldo promedio y decimos el sueldo promedio de los mexicanos es este, porque esta muestra de 100,000 personas nos lo dice. Pero Carlos Slim asistió al partido. Un solo caso, Carlos Slim, puede desviar la media y entonces ya no es real lo que está sucediendo ahí. El mundo es una campana de Gauci y la campana de Gauci es que un solo caso puede desviar la media. Mientras que en el mundo de Gauss, el mundo que solo sucede en el New England, los reportes de estadística muy puros y en un casino de Las Vegas, ningún caso va a poder desviar la media. No importa cuánto gane alguien en Las Vegas, no va a poder desviar la media de ganancia de todo lo que fue un casino. Es muy importante que encontremos esto porque en la vida real un caso sí puede hacer la diferencia. El mundo pertenece a una campana de distribución Gauci. Nosotros exploramos el mundo con una campana de Gauss y por eso cuando un solo caso puede cambiar la media, cometemos errores muy grandes. En el programa de inteligencia artificial esto no sucede porque la distribución siempre va a ser de tipo Gauci. Por eso, si se dan cuenta, lo que realmente hace la inteligencia artificial, como dijo Jorge Luis Borges, la sabiduría no nos hace merecer aciertos, nos hace evitar errores, porque es mejor no saber nada que creer una mentira. El segundo punto de la inteligencia artificial es que necesita una campana de aprendizaje y después es muy poco probable que un nuevo caso le haga aprender algo nuevo. Pero siempre, en todos los casos que se han hecho de inteligencia artificial, cuando el programa va aprendiendo, sus resultados tienen una curva de ROC muy grande. Cuando el programa es desarrollado en una segunda población en la vida real, siempre hay una disminución. Entonces, lo que tenemos que saber no es si un programa funcionó, sino cómo funcionó su recalibración y cómo se hizo esa recalibración. Se toma 1 millón de pacientes, la inteligencia artificial puede hacer eso, se hace una escala diagnóstica y nos dice que tiene un área debajo de la curva de 90%, parece muy buena, pero la recalibración fue que tomaron casos al azar y crearon otra nueva población. Eso no se debe de hacer. Si eso es lo que hicieron, todos los estudios van a ser positivos y todos van a tener una curva muy grande. Lo que tenemos que leer en el material y métodos
es que se derivó en una nueva población, y lo que debemos de saber es que el programa llegó a un punto donde nuevos casos no le enseñan nuevas cosas. Hasta que pasemos ese punto, el programa puede ser utilizado de manera clínica. Nosotros tomamos 2.500 decisiones al día, pero solo 2 o 3 de esos problemas son importantes. La inteligencia artificial se deshace de esos 2.000 y tantos problemas que son: estoy cansado, tengo frío, tengo hambre, esta persona me cae mal, etcétera, etcétera, y se dedica a los 2 o 3 problemas que le pedimos que resolviera. Porque si estás obligado a decidir entre A o B, es porque alguien o algo ya decidió por ti. Si solo tienes 2 opciones o menos, no estás entendiendo el problema. Yo antes perdía mucho tiempo en demostrar que tenía la razón, perdía mucho y nunca gané nada. Ahora ocupo todo mi tiempo en calcular qué pierdo si estoy equivocado y qué gano si tengo razón. Y eso es precisamente lo que hacen los desenlaces de los algoritmos. Lo más importante de inteligencia artificial es que el problema que le estamos dando sea importante. Por supuesto, es maravilloso que una computadora pueda ganarle al mejor del mundo. Pero ¿cuál fue para el desarrollo de la ciencia y beneficio de la humanidad el encontrar o gastar tanto en una computadora para vencer a un ser humano? Sí, lo más maravilloso del ajedrez es jugarlo con un buen amigo o en una competencia internacional. Pero Kasparov encontró una cosa: que lo mejor para un jugador de ajedrez es jugar ayudado por un equipo de inteligencia artificial. Parece que no vamos a encontrar una máquina que le pueda ganar a un ser humano que es ayudado por una máquina. Después, los problemas tienen que ser importantes. Por ejemplo, durante toda mi formación en medicina, una de las cosas más importantes era si sabía o no sabía reclutar con el ventilador, hacer maniobras donde elevábamos la presión media de la vía aérea en 40, la presión pico 45, una verdadera locura. Y el primer conocimiento que teníamos era si sabíamos o no sabíamos hacer esta maniobra de reclutamiento alveolar. Ahora me da mucha pena confesarlo. Uno puede llegar a un grupo de alcohólicos anónimos o algo parecido y decir: me llamo Munares y yo reclutaba del 2001 al 2005, yo fui un reclutador. Y después empezaron a buscar si había pacientes que sí se beneficiaban y pacientes que no se beneficiaban. Este es un estudio hecho con un machine learning excelente que nos dice: nunca reclutes a alguien que tiene una lesión focal, le hace neumonía y vasopresores. Si tiene menos de 150 y la driving pressure inicial, la presión de distensión, meseta menos PIB, está elevada, es posible que valga la pena reclutar a ese paciente. Esto nunca se propuso cuando nosotros buscábamos paciente por paciente a quien sí y a quien no. Esto nos lo enseñó una máquina sin participación humana. La sepsis se ha definido en ciertos fenotipos que no fueron hechos por un ser humano. Esta fue una interacción de miles de pacientes con sepsis, 100,000 pacientes si no mal recuerdo, y la computadora, lo que llamamos clúster, dividió a pacientes. El fenotipo de sepsis más frecuente es el alfa. Es el 33% de los pacientes con sepsis que vemos en todo el mundo, independientemente del país o las condiciones económicas, entran en el fenotipo alfa con una mortalidad del 2%, tienen menor número de fallas orgánicas, bajas dosis de vasopresores, y en esta población en particular, entre más utilicemos las guías de reanimando a la sepsis, mayor sobrevida. Los pacientes en el fenotipo beta tienen mayor edad y mayor daño renal. Si el origen del foco séptico no es pulmonar, es probable que seguir las guías de campaña a la sepsis disminuyan la mortalidad, mientras que seguirlas es probable que la aumenten. Si el foco es abdominal o es pulmonar, en el fenotipo beta va a haber desenlaces muy importantes. Es probable que el fenotipo beta
haya sido, cuando la lesión era pulmonar, haya sido el único grupo que se beneficiaba de proteína C reactiva. Un tratamiento que tuvo que ser descontinuado porque no sabíamos exactamente en qué paciente sí usarlo y en qué paciente no usarlo. El fenotipo gamma es el fenotipo de mayor daño pulmonar y mayor inflamación. Aquí es donde quizá pueda valer la pena investigar terapias que tienen una probabilidad de desinflamar al paciente. Recientemente, las nuevas terapias de depuración extracorpórea de interleucinas están teniendo resultados negativos. Es probable que si solo las aplicamos a este fenotipo, tengamos resultados diferentes. El fenotipo delta tiene el mayor daño hepático, mayor daño por vasopresores, es el más raro, 13%, el mayor de mortalidad, y si seguimos al pie de la letra las campañas de Reanimando a la Sepsis, es probable que en estos pacientes se aumente la mortalidad. Los fenotipos de sepsis han sido encontrados por dos grupos de inteligencia artificial separados por un continente. Entonces, es muy probable que esta información, que grupos de investigación diferentes, pacientes diferentes, incluso continentes diferentes, llegan a la misma conclusión, pues es muy probable que esta sea una información con la que debamos trabajar en el futuro. Desde el punto de vista de hemodinamia, esta forma de clustering, esta forma de clasificación que hace la inteligencia artificial, nos enseñó que hay ciertos fenotipos hemodinámicos. Como les digo, esto no nos lo dijo un ser humano, esto no se le ocurrió a una persona y luego vio si era cierto en el mundo real. Pusimos todos los datos de la misma forma que Marcio Borges puso todos los datos de sus pacientes en un algoritmo, y resulta que el potasio pudiera tener un valor pronóstico en la sepsis, algo que no habíamos determinado con las observaciones que hacíamos con anterioridad. Entonces, esta inteligencia artificial le llamó al paciente adecuadamente reanimado a un paciente que mantenía una frecuencia cardíaca alrededor de 127, con una ecocardiografía mayor de 92 centímetros, un Doppler tisular, una E' mayor de 16. Esto es completamente contraintuitivo porque yo estaba completamente seguro que el principal componente al que yo decía el paciente ya está bien reanimado era la disminución de la frecuencia cardíaca. Es probable entonces que algunos pacientes los estemos sobre reanimando buscando disminuir esta frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, cuando tal vez lo que tenemos que hacer es darle tiempo. Ya llegó a una E mayor de 92, una E' mayor de 16, quizá debamos de ser pacientes con la frecuencia cardíaca, o quizá debamos encontrar algunas medidas que corrijan la taquicardia, como tal vez la dexmedetomidina, el bloqueo alfa. No lo sabemos, pero gracias a la inteligencia artificial tenemos esta propuesta. Y por supuesto, una E mayor de 92, una E' mayor de 16. Recuerden que la forma en que calculamos la presión de oclusión de arteria pulmonar por ecocardiografía es dividir la E sobre la E', entonces estos valores nos dan una presión de oclusión de arteria pulmonar por debajo de 15. Hipercinético, para mí, era un paciente con más de 110, 120 de frecuencia cardíaca. Cuando la computadora encuentra que la ecocardiografía que nos dice que está hipercinético es más frecuente en pacientes que tienen menos de 106 latidos por minuto y que el diagnóstico es un ITB mayor de 20 centímetros, y que tal vez estos pacientes disminuyan su mortalidad empleando vasopresores. Hay una campaña de hidrofobia, de no reanimar con volumen, y de decir a todos hay que iniciarles vasopresores. Ahora lo que hemos visto es que en ciertas poblaciones los vasopresores en sepsis temprana aumentan la mortalidad y en ciertos pacientes quizá la disminuyen, y la inteligencia artificial nos está proponiendo que vasopresores tempranos son pacientes taquicárdicos con un ITB mayor de 20. Muy interesante. Respecto a la falla de ventrículo izquierdo, la definición que hace la inteligencia artificial es una fracción de eyección menor de 40 con una fracción de acortamiento menor de 33 y un ITB menor de 14. Si le preguntan a un ecocardiografista, esto está equivocado, porque la fracción de acortamiento no te da ninguna utilidad clínica que no te dé la fracción de eyección. Esto es lo que decimos los clínicos. Esto es lo que dice
la matemática y la fisiología, porque la fracción de eyección es más confiable que solo ver un acortamiento. El hacer una relación de un cálculo diferencial del ventrículo para sacar la fracción de eyección es una matemática superior a algo que puede hacer cualquiera en la secundaria, máximo menos mínimo, para decir la fracción de acortamiento. Y sin embargo, la interacción de una fracción de eyección menor de 40, una fracción de acortamiento menor de 33, un ITB menor de 14, fue la mejor forma que la computadora encontró para decir, este paciente tiene falla de ventrículo izquierdo, con una mortalidad del 50%. Entonces, hay que poner mucha atención a que gran parte de lo que la inteligencia artificial nos va a decir va a ser completamente contraintuitivo. La falla de ventrículo derecho, una presión sistólica menor de 100 y una presión arterial diastólica menor de 51, con un BD mayor que un BI, una mortalidad del 42% y la combinación más importante para decir a este paciente no le ponga volumen. Hipovolemia, fíjense, la inteligencia artificial podría hacer que ya se resolviera esta situación de si le hago un reto de volumen o no le hago un reto de volumen. El ITB tiene que ser menor de 16, pero no mayor que 14, porque si es menor de 14, el paciente tiene falla cardíaca, no podemos ponerle volumen. Si el paciente tiene un ITB mayor de 18, no necesita volumen, su gasto es adecuado. Un ITB menor de 16, mayor de 14, pudiera identificarme un paciente que necesita volumen, solo si la E es menor de 67 centímetros segundo y el colapso es mayor de 39%. Ponerle volumen a cualquier paciente que no cumpla estas características no le va a hacer un bien propiamente hablando. Y esto es una combinación que no nos ha dicho ningún clínico. Por supuesto, no les estoy diciendo esto como el Moisés y las tablas de la ley. Esto es una propuesta de investigación. La pongo aquí porque esta propuesta no nos las dio un investigador, sino una computadora. Entonces, las interacciones de fenotipos clínicos y fenotipos hemodinámicos son excesivamente complejas como para que las pueda recordar un ser humano. Un ser humano convencional recuerda 3 interacciones. Un ser humano muy inteligente recuerda 5 interacciones y nadie se ha demostrado que pueda recordar más de 10 o 15 interacciones. Una computadora puede hacer 10,000 interacciones. Y ahora lo que nos está diciendo es, pongan atención en los fenotipos y combínenlo con el tipo de hemodinamia. Quizá es esta la forma en que podríamos reanimar mejor a nuestros pacientes. Ahora, este artículo de inteligencia artificial me sorprendió en un momento porque una computadora registrando en un algoritmo rasgos físicos de un rostro puede decir qué paciente tiene dolor, qué paciente debe ser visto por un equipo de respuesta rápida porque está muy grave y qué paciente debe entrar a una unidad de cuidados paliativos. Dicho así, parece impresionante, pero todos y cada uno de ustedes tienen este algoritmo dentro de ustedes. Lo primero que aprendieron en su vida fue a interpretar el rostro de la persona que estaba enfrente de ustedes, su papá, su mamá, quien los haya cuidado. Que esa persona estaba feliz, ustedes se convertían en exploradores del mundo. Si esa persona estaba con miedo, ustedes se retraían. Y si ustedes con toda tranquilidad, una buena noche de sueño, saber que no necesitas más dinero que el que te da tu quincena, ningún segundo trabajo, no tienes problemas en casa, etcétera, etcétera, solo entrar al hospital y voltear a ver el rostro, ustedes son capaces de decir cuál de los pacientes que está ahí está sufriendo más. Exactamente igual que un algoritmo de inteligencia artificial. Este es el primer trabajo de inteligencia artificial que nosotros hicimos, un equipo de respuesta rápida, que como pueden ver, tiene un número de interacciones de los cuales nosotros no seríamos capaces de llevar a cabo, pero cuando la utilizamos con una aplicación, nos dice en un tamizaje de pacientes a qué paciente ver primero, porque es el que menos tiempo tiene para que nosotros lo valoremos. Ese era el principio de inteligencia artificial. El problema era evitar ingresos no planeados a la terapia intensiva, que me parece un problema económicamente muy relevante y desde el punto de vista de disminuir sufrimiento muy importante, que se puede hacer con una aplicación en el celular gratuita, que espero que pronto tengan ustedes. Y este es el primer artículo que nosotros publicamos junto con otros grandes médicos, el doctor Mireles, que está en la Cleveland Clinic, y no solo eso,
con grandes especialistas en ciencia de datos, porque lo más importante de la inteligencia artificial es que nos presenta a un grupo de profesionales con el que tenemos que trabajar más, que son los ingenieros en ciencia de datos. Pero lo importante, mi pequeña contribución a este artículo fue darles un problema realmente relevante, que es cómo empezamos a buscar a los pacientes que podrían hacer neumonía relacionada a la ventilación mecánica. Un problema importante, una solución que tiene interacciones que no pueden ser hechas por un solo clínico y un algoritmo que nos entrega una forma muy sencilla de resolver el problema. Si el paciente tiene un incremento de la fracción inspirada de O2 de más de 10%, más de 20% y un aumento de 3 centímetros de agua en el PIB, el paciente debe ser catalogado como caso sospechoso de neumonía relacionada a la ventilación mecánica. No es 100% sensible, es decir, no es que tenga esto y diagnostiquemos neumonía, pero van a ser muy pocos los casos clínicos que se nos escapen con esta regla de tamizaje. Después de cientos de interacciones que un ser humano no podría relacionar, al final regresamos el problema a lo que un ser humano sí puede hacer, y eso es la mejor forma de utilizar la inteligencia artificial. Este es el papiro de Edwin Smith de 1600 a.C. La primera cohorte de casos que se tiene constancia en la literatura, que dividió a los pacientes en 3. Enfermedades que es posible tratar, enfermedades por las que vale la pena luchar y enfermedades que no se pueden curar. Esto se escribió alrededor de 1600 a.C. y déjenme decirle que muy seguramente en el año 3000 se va a hacer el mismo reporte y muy seguramente la inteligencia artificial no va a lograr que este reporte cambie. Porque es muy difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro, lo cual es la lección más importante de la estadística, pero solo quien sueña con el futuro es capaz de entender el futuro cuando éste llegó. Y el mejor ejemplo es Isaac Asimov, que nos dijo, no necesito ver el futuro, yo ya he estado ahí. Y realmente las predicciones que hizo en su libro Yo, Isaac Asimov, se están cumpliendo. Él predijo el chat GPT, obviamente no lo llamó así, pero él lo predijo mucho antes de que sucediera y predijo de manera muy correcta cuál iba a ser la respuesta de la sociedad a este chat. Por último, la lección más importante en terapia intensiva, más allá de la tecnología y la inteligencia artificial, la lección más importante en terapia intensiva es alguien que te necesita mucho, un poquito de tecnología, un poquito de destrezas manuales, un poquito de conocimiento y mucho corazón. Muchas gracias por su atención. Solo quiero invitarlos a este Datatoon. Esto, sin que ustedes tengan ningún conocimiento de inteligencia artificial, ustedes se pueden inscribir a este Datatoon y van a aprender cómo un clínico puede utilizar la inteligencia artificial desde ya. Las inscripciones están abiertas, me parece que solo son 25 euros y todo es en línea. Realmente como experiencia de aprendizaje, participar en una de estas cosas es una maravilla. Muchas gracias por su atención y ojalá que tengan muchas preguntas. Como dijo Yogi Berra, me gustaría tener una respuesta a eso porque estoy cansado de que me hagan esa pregunta. Espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias por su asistencia. ¿Cómo hago para que te vuelvas otra vez host? A ver. Hola, mi César. Dime cómo hago para volverte host y que pueda yo quitártele un mute. Voy a ver si lo puedo hacer. Si quieren más con mi... Te busco. Ya sé. Ajá. A ver, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde estás? Eres Comec, ¿verdad? Comec AC. Comec AC.
Un segundo, por favor, estoy teniendo problemas en el futuro de la tecnología. Es que no te encuentro. Por favor, mientras tanto, mientras resuelvo esto, si quieren ir haciendo preguntas en el chat, denme 5 segundos. Ya te vi, aquí estás. Excelente, Doc. Muchísimas gracias. Lo hice yo solo. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Monares. Vamos a hacer algunas preguntas. Muy interesante su plática. Yo creo que uno de los grandes logros de sus pláticas siempre es que son bastante útiles como generadoras de preguntas y nos sirven mucho para también como plantearnos algunos posibles escenarios complejos. Entonces, veo que aquí ya hay varias preguntas que pues me gustaría pues igual platicar un poco con usted. Por ejemplo, tenemos esta pregunta nos comenta Manuel Rivera. ¿Cuáles podrían ser los mayores riesgos en el uso de la inteligencia artificial, de acuerdo a su opinión, doctor Monares? Nos dice Manuel Rivera, y bueno, esa es su pregunta. ¿Cuáles serían los riesgos en el cuidado de la salud? ¿Qué opina de esto? Miren, lo más importante de los riesgos ya lo tiene el chat GPT. El chat GPT, punto número 1, no te puede decir si el problema es importante. ¿Sí? O sea, hay un montón de ustedes abren Facebook y inteligencia artificial te dice qué gatito eres acorde a tu signo zodiacal. Es un problema irrelevante. Segundo, si tú le das a la inteligencia un programa, un problema importante, la inteligencia, el chat GPT te va a decir en estos momentos, no sé si esto es importante o son patrañas. Entonces, uno, tenemos que encontrarle problemas importantes y dos, tenemos que comprobar que lo que dice sea cierto. Hasta que no cumplamos esas dos cosas, no podemos utilizar en la clínica la inteligencia artificial. Ese es el punto más importante. Si se dan cuenta, no hay ninguna diferencia con cualquier otra cosa que hagamos en la ciencia. Lo utilizamos para cosas importantes y luego corroboramos que realmente funcione. No decimos, esto lo dijo una computadora, ahora lo voy a hacer. Yo tengo una pregunta para usted, Doc. Usted, bueno, después de analizar esto, podemos decir que la inteligencia artificial en algún momento va a empezar a hacer creaciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, le puedo decir a ChatGPT, escríbeme un texto sobre fisiología pulmonar. Podemos pensar que a lo mejor hay situaciones que no van a ser del todo apegadas al 100% al conocimiento, pero bueno, se puede acercar de alguna manera. En algún momento estas creaciones van a ir pues evolucionando y se pueden volver incluso hasta dibujar una imagen de un pulmón, dibujar un alveolo, ese tipo de situaciones. ¿Usted cree que las creaciones de la inteligencia artificial podrían ser catalogadas como arte? ¿Ustedes piensan que podría ser así o no necesariamente? Mira, eso pues ese es el principal argumento de sueñan las abejas, sueñan las computadoras con ovejas electrónicas, que es la película Blade Runner, que nos utiliza una prueba de Turing, una prueba de inteligencia artificial. El hecho de que a mí me des un texto de fisiología pulmonar y yo, que sea experto en inteligencia, no te pueda decir que lo hizo una computadora, eso sería un paso muy relevante que no sabemos si nosotros lo vamos a ver. ¿Qué está pasando en estos momentos? El chat GPT, hazme un artículo sobre fisiología pulmonar, lo mandas a la revista y un experto dice, oye, esta referencia no existe. La gran mayoría de las referencias que hace el chat GPT, solo por poner un ejemplo de inteligencia artificial, no existe. Porque al chat no le interesa lo que a ti te interesa, que sean referencias reales y que las referencias estén bien hechas. Le interesa hacer una interacción que concuerde con todo lo demás.
Entonces, en estos momentos es muy fácil decir, oye, esto lo hizo el chat porque esta referencia no existe, o esta interacción no existe, etcétera, etcétera. Cuando no sea posible decir, oye, esto no lo hizo una computadora, no lo hizo una computadora, es posible que lleguemos a algún momento de un trabajo científico. Cuando una computadora, un programa sea capaz de escribir un verso como "Oh capitán, mi capitán" de Walt Whitman, pues en ese momento ya habremos llegado a una situación extrema, pero no sé si nosotros vamos a ser capaces de estas, bueno, las generaciones que vienen detrás de la mía, la gente joven, vaya a ser testigo de estas situaciones. Actualmente es muy fácil, porque además los problemas no son tan complejos. Una reunión de expertos que toman vino tinto, los mejores sommeliers del mundo, todos son muy buenos para decirte cuál es el peor vino. Pero ninguno es bueno para decirte cuál es el mejor. Las opiniones van a ser muy diferentes. Cuando una computadora logre decir este es el mejor y todos estén de acuerdo, eso va a ser una cosa muy relevante que sabes que no va a existir. No va a haber un programa que pueda llegar a eso. La computadora te va a poder decir este es el peor vino o estos son los 5 peores vinos, pero decirte que es el mejor, eso no va a pasar. De la misma forma que tal vez escriba buenos libros técnicos de medicina, pero muy probablemente no va a poder escribir un libro tan bueno como el de Thomas Pettit a 2 lados del estetoscopio, hablando de lo que es ser intensivista como médico y como paciente. De acuerdo. Bueno, hay muchas preguntas sobre dónde se podrá ver la plática. Les dejo los datos en la caja de comentarios, pero también igual hay muchas felicitaciones. Claudio Olvera, felicita también el doctor Edgar Bautista. Hay muchas felicitaciones en general, van mucho por ahí los comentarios. Yo tenía también una pregunta para usted, doctor. Mucho hemos estado en de ahora sí se viene este cambio, y desde hace muchos años nos han dicho, no, las computadoras van a llevar la batuta y bueno, yo soy un poco más joven, pero parecería que siempre se está teniendo esta idea de que ahora sí. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que en algún momento cercano, por lo menos en su generación o en mi generación, ya vamos a tener algún cambio significativo en cuanto al uso de la inteligencia artificial que sea muy aplicable en la vida del clínico? Porque entiendo que lo que usted nos ha dicho es que incluso usted ha participado en estudios que lo utilizan y ya se está utilizando para estudios. Pero, por ejemplo, yo en un momento de, no sé, estar en una sala de urgencias y de repente es tener dudas, ¿hay ahí la capacidad a corto plazo de que la inteligencia artificial nos pueda ayudar, o usted cree que todavía estamos en pañales en ese tema? Mira, te voy a decir lo que sí creo que vamos a ver. Un problema que los seres humanos, los médicos, es demasiado complejo para nosotros, son las interacciones farmacológicas. ¿Sí? El paciente tiene muchas particularidades. Te voy a decir qué fue lo que pasó cuando llegaron los primeros químicos a hablarnos de interacciones farmacológicas y alertas farmacológicas. Nos llegaban todas las noches 7 reportes. El paciente tiene fentanil y propofol, puede tener insuficiencia respiratoria. El paciente estaba intubado. Lo que sí creo es que la inteligencia artificial va a poder identificar estos problemas de tal forma que va a disminuir el número de falsas alarmas de interacciones farmacológicas, pero eso no va a disminuir muy significativamente el número de complicaciones por interacciones farmacológicas. Es lo que tenemos que entender sobre el problema. Yo estoy seguro que en un par de años va a haber una aplicación que sea lo suficientemente inteligente para disminuir estas falsas alarmas y que no nos hablen a las 12 de la noche porque el paciente tiene propofol y fentanil y puede tener insuficiencia respiratoria, y el químico no tiene la suficiente información para decir, dado que este paciente está intubado, no voy a mandar esta alerta. Dado que este paciente tiene cáncer terminal, no voy a mandar una alerta de que el paciente tiene 3 veces más la dosis de morfina. Es muy probable que disminuyan las falsas alarmas, pero definitivamente no creo que disminuyan en un 5% las interacciones, los riesgos de interacciones farmacológicas. Otro punto
es que cada que se vuelva más importante la personalización de la medicina, el decir el paciente tiene tales fenotipos y genotipos, la quimioterapia o el tratamiento farmacológico que corresponde es muy seguramente sí vamos a ver estos programas, pero al final siempre va a ser un clínico el que tome la decisión. Eso es lo que yo creo que vamos a ver. De acuerdo. Hay muchas felicitaciones. Hay una pregunta de Sonia Mesa. Igual, felicitaciones por la plática. Lo resumo. ¿Cómo crees que se afectará la cobertura de seguros y cobros hospitalarios cuando se implemente la inteligencia artificial? ¿Crees que haya un cambio en esto? Miren, como todos los cambios importantes, esos cambios los tienen que hacer los seres humanos. Si yo tengo un programa que detecta muy bien qué paciente pudiera hacer una neumonía asociada a la ventilación y los seguros ya no están dispuestos a pagar por la complicación de neumonía asociada a la ventilación, por supuesto que la respuesta no es negarnos a utilizar la inteligencia porque vamos a tener más casos de neumonía y nos van a pagar menos. Aquí el punto es, tenemos que disminuir la neumonía asociada a la ventilación. Y dos, y más importante, quien tiene que tener la decisión de qué es correcto y qué no es correcto en los seguros es un médico, ¿sí? No un seguro de gastos médicos que, por ejemplo, llegue alguien y me diga, doctor, usted no puede utilizar levosimendan por esta cobertura. Y uno va a responder, me perdona, pero eso se lo va a decir al familiar, no me lo va a decir a mí. Doctor, usted solo puede cobrar 200 pesos por una consulta. Bueno, habrá quien te lo acepte. Yo no te lo acepto. Entonces, la inteligencia artificial va a evitar que tengamos ruidos en estos problemas, pero no va a ser la causa de que nos paguen menos, ni va a ser la causa de que cada vez los seguros castiguen más a los médicos. Puede ser un pretexto, pero un pretexto que no podemos admitir. Al final, los problemas son humanos. Al final, el dolor de perder en una jugada de ajedrez a la reina, eso es algo que solo va a experimentar el humano, no la máquina, por más que gane más veces. Y al final, los seguros de gastos médicos pueden utilizar esta información a favor o en contra del médico. Y es el médico el que determina si se va a dejar o no se va a dejar. Yo personalmente no voy a tener ese problema porque yo no trabajo con ningún seguro de gastos médicos. De acuerdo. Creo que eso me hace inteligente. Muy bien. Hay más preguntas. Desde su punto de vista, ¿cuál será el problema más complejo en terapia intensiva que pueda ayudarnos la inteligencia artificial a resolver? Y como parte de esta misma pregunta, ¿cuál sería el problema que a usted le gustaría que la inteligencia artificial le ayudara a resolver? ¿Cuál sería el más complejo y usted personalmente, cuál sería el problema que usted le gustaría resolver? El problema que yo estoy estudiando en estos momentos, gracias a una cosa que la inteligencia, no sé si nos va a dar alguna vez, gracias al inmenso cariño y amistad que tengo con el doctor Glenn Hernández, estoy trabajando con él en Andrómeda para hacer una base de datos que identifique de manera temprana al paciente que está en un curso hacia la sepsis, de tal forma que podamos hacer intervenciones tempranas. Para mí esto es el problema más importante. Estamos haciendo una aplicación, ahorita hay una aplicación que yo cuando la vi, tomas una fotografía de un árbol y te dice exactamente qué árbol es, o tomas una fotografía de una flor y te dice qué flor es. Un problema que tal vez no sea muy relevante, a menos que sea hiedra venenosa, pero lo que nosotros estamos haciendo es tomar una foto de una gota de sangre y tratar de ver cómo saldrá el coagulograma. Imagínense, y esto es la cosa, por eso hay que imaginar el futuro. Imaginen que ustedes en su celular tienen un coagulograma, colocan una gota de sangre, toman una foto y la imagen te dice, el TTP está en tanto, las plaquetas están en tanto, obviamente esto es a un futuro muy grande. Esto es de John Lennon, imagínalo, es fácil si puedes. Estamos en el proceso, llevo 20 fotografías
y necesito 3,000 fotografías para hacer el primer prototipo. Pero esto dicen, oye, 3,000, bueno, ya llevo 20 menos. Entonces, actualmente estamos trabajando en la identificación temprana del paciente séptico y en un futuro, así como ahora están tratando de diseñar qué quimioterapia debe de ser en base a qué fenotipo del paciente con cáncer, yo creo que en unos 5 años vamos a ver los primeros artículos de cómo tratar un ARTS en base al fenotipo que tiene el paciente. No es lo mismo el fenotipo hiperinflamatorio que el otro tipo y pues posiblemente en un par de años veamos un estudio de inteligencia artificial donde nos diga si la vitamina C funciona en el prototipo inflamatorio y nunca vamos a tener un resultado positivo si la aplicamos en todos los pacientes. Eso es lo que yo veo en un futuro. De acuerdísimo. Más felicitaciones. Yo tenía, bueno, apenas salió un artículo, justamente salió de hecho el día de hoy en el New England sobre, así lo dice, la inteligencia artificial en medicina. Y habla sobre un poco también lo que usted comenta, sobre las aplicaciones en el campo de la investigación. Cada vez tenemos más aplicaciones nosotros como pues médicos y también con los residentes. Hace también unos minutos alguien me compartía, un colega muy querido, Hans, me compartía una aplicación que es capaz de hacer como cierta interpretación de los artículos, de artículos científicos. Uno sube el PDF y le puedes hacer preguntas directas sobre esto. Doctor Monares, ¿usted cuál cree que sea la aplicación en el campo de la enseñanza médica? Lo pregunto también porque apenas fue también muy sonado el caso de que ChatGPT 4 sacó el 100% de aceptación en las preguntas del USMLE, entonces de este examen que cursan los residentes, los que quieren ser residentes en Estados Unidos. ¿Hay algún punto en donde los estudiantes o los residentes o los médicos en formación nos podamos utilizar la inteligencia artificial? ¿O cómo cree que puede ser esta transición de esto que de repente parece que es como un poco etéreo? ¿Cómo hacerlo como para un poco en términos más prácticos? Miren, quiero que vean una cosa. La Perfect Blue, la máquina que le ganó a Kasparov, la máquina que en un día aprendió a jugar ajedrez sin que le enseñara a un solo ser humano, puede ganarle a cualquier humano al ajedrez de la misma forma que un programa puede responder un examen. Pero este chat que respondió el examen no entiende las preguntas. ¿Sí? O sea, la fiebre de origen desconocido por tal enfermedad, no entiende el concepto de fiebre desconocido, no entiende el concepto de enfermedad, solo sabe que la interacción del algoritmo le lleva a que la mejor respuesta es esta. Entonces, si se lo dan a un médico que tampoco entiende, pues el problema no va a ser la respuesta, sino el tratamiento o la conclusión que se va a dar. Vamos a poner una situación. Cuando se hacen biopsias de próstata, si encontráramos de manera perfecta todas las biopsias en todas las próstatas, es posible que un 5 o un 10% de los pacientes se operaran de manera innecesaria. Y es probable que también pase lo mismo con el cáncer de mama. Entonces, si tenemos un chat que interpreta de manera correcta una mamografía para decir si el paciente debe o no debe ser operado, es probable que quitemos los casos de donde se perdió demasiado tiempo en la cirugía, pero van a aumentar los casos de cirugía innecesaria. Y estas interacciones van a actuar de esta manera siempre. Y déjenme decirle una cosa, el mundo nunca va a dejar de ser tan impredecible como lo es el día de hoy. No vamos a llegar nosotros ni ninguna generación a el momento donde una computadora pueda decirnos qué va a pasar mañana. Ni siquiera qué va a pasar mañana en Wall Street. Solo vean este ejemplo. Tenemos una computadora perfecta que nos dice qué acciones van a triplicar su valor mañana. El saber que alguien tiene esa computadora o compartir los resultados hace que esa interacción se invalide. Entonces, un doctor con muchísima experiencia
es igual de bueno que un doctor joven con una aplicación que dice cómo diagnosticar tromboembolia pulmonar. Pero un doctor con mucha experiencia y una aplicación, un doctor que entiende la fisiología, siempre va a ser superior a un doctor joven con una aplicación que no tiene la experiencia. Es decir, si hay actualmente hay muchas aplicaciones muy buenas para medir la elastancia ventrículo-arterial, casos muy complejos. Esa información no significa nada para alguien que no entienda la fisiología detrás del acoplamiento ventrículo-arterial. Y el problema no se puede reducir a salió menos de 1 en el acoplamiento ventrículo-arterial, pone dobutamina. Si el problema se pudiera reducir a eso, pues es muy probable que alguien que no sea médico o una computadora sin intervención humana haga las cosas bien. Pero solo el clínico que entiende a qué nos estamos refiriendo a un acoplamiento ventrículo-arterial menor de 1 va a poder serle de utilidad al paciente. De acuerdo, muy bien. Excelente, Doc. He dejado en la caja de comentarios el link para que puedan acceder después a las sesiones grabadas, donde están todas, incluyendo esta misma. Yo tengo una pregunta más, si no Sí, les robo mucho tiempo. Un poco en este sentido de que usted hablaba sobre cómo alguien con experiencia se complementa mucho más cuando involucra cierto tipo de aplicaciones o conocimientos nuevos. ¿Qué va a pasar con pues de repente este tipo de situaciones nos puede ser jugar en contra, que exista esto y que no lo podamos poder aplicar de alguna manera por pues no estar tan familiarizados? Es algo que de repente pues sí puede causar un poco de temor. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esto es fácil de que la gente lo pueda aplicar, de que los medios lo puedan aplicar en su entorno? Mira, creo que dije la cosa de una manera incorrecta. No es el médico con experiencia, es el médico que entiende el problema. Si alguien no entiende un problema, no hay inteligencia artificial que le ayude a resolverlo, ¿sí? Va a volverse un técnico. A lo mejor con programas de inteligencia artificial logramos que todos los pacientes sean ventilados a 6 mililitros por kilogramo de peso, lo cual va a darle protección a pacientes que no lo necesitan, pero nos vamos a asegurar que el que lo necesita lo tenga. Eso es una cosa técnica. Pero en definitiva, si uno no entiende lo que es la fisiología pulmonar, lo que es la ventilación mecánica, nunca va a poder estar a la cabecera del paciente solo porque tiene una inteligencia artificial que sabe todo lo que hay que saber de ventilación mecánica y de programación y de fisiología. Necesitamos entender el problema para resolver el problema, independientemente de qué inteligencia artificial estamos usando. Eso va a ser siempre. De acuerdísimo. Pues muchas gracias, doctor Monares. Pues prácticamente con esto estamos concluyendo. Gracias al doctor Enrique Monares, médico intensivista. Él pues es un excelente médico, es colega, es maestro también. Nos ha brindado mucho aquí a varias generaciones de intensivistas. Entonces le agradecemos de todo corazón haber aceptado esta invitación. Y bueno, le mandamos un saludo también a todos. No sé si quiera despedirse de nosotros, Doc. Pues muchísimas gracias a todos por asistir a esta plática. Por favor, inscríbanse al Datatún, porque no necesitan ninguna experiencia para ganar esa maravillosa experiencia que es compartir una mesa con ingenieros de datos. Y bueno, no crean que es un problema complicado, es un problema que hay que entender. Y el futuro va a ser muy diferente a lo que el miedo nos dice que puede ser. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Monares. Que tengan buena noche. Hasta luego, buenas noches.